Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a un momento de alabanza y adoración a nuestro Dios. Le invito que ahí con su hogar y con su familia se unan para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice en Salmos capítulo 11: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Señor Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder alabar, de poder glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Señor, recibe esta alabanza, Señor, como una ofrenda y que sea grata a ti, Padre. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a que esta alabanza, Señor, no sea solo de labios, Señor, sino que sea genuina, que sea humilde, Señor. Eh, Reconocemos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, Padre, y recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús, amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Dígalo fuerte.
venimos a cantarle a un Dios vivo, venimos a cantarle a un Dios que nos escucha. Así que alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Dice en Salmos capítulo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Todos juntos, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesús entregó su vida para salvarnos a nosotros sin que lo merezcamos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Él porque por su misericordia nosotros estamos aquí, no importando las dificultades en las que nosotros podamos estar pasando. Hay que gozarnos en Dios porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Y Él es nuestro Rey y nuestro Salvador.
Hermanos, buenas noches. En este primer miércoles del mes de mayo, bueno, me toca iniciar lo que, bueno, nosotros ya tenemos como, pues se puede decir por programa, de que cada mes un área tiene a cargo los temas de los miércoles. En este mes está a cargo de los jóvenes, los cuales, bueno, me invitan a participar. Y el tema principal en el que nosotros vamos a escuchar o a platicar, a oír en este mes, a reflexionar, el tema general es ama y haz lo que quieras. Así, ama y haz lo que quieras. Hay que recordar que el Señor Jesucristo dijo, y la palabra de Dios en general, pero dice que el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después añade, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. También Él declara que en ello está toda la ley, dice, y los profetas. Entonces, el amar a Dios y el amar a los demás nos lleva entonces a que nosotros podemos estar de acuerdo con esta afirmación: ama y haz lo que quieras. El tema que yo me toca pues tratar de desarrollar, de comentar, reflexionar en esta noche es y dice así, es una pregunta: ¿sientes frío? Y bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor toque en nuestro corazón y bueno, vamos a tratar, hermanos, de que nosotros reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual. El versículo que hoy vamos a tomar está en Mateo capítulo 24, el verso 12, y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De aquí, de este texto, nosotros podemos iniciar que, en primer lugar, a causa de la maldad que hay en el mundo, dice, el amor de muchos se enfriará. Este mensaje indudablemente no está dirigido a cualquier persona, está dirigido al cuerpo de Cristo, a cristianos, así. No se habla de personas que están fuera de la iglesia o por lo menos fuera tampoco de la comunión con Dios, sino está hablando de cristianos. Y entonces dice, y esto es muy triste porque dice que el amor de muchos, o sea, no unos cuantos, sino el amor de muchos se enfriará. Y entonces la causa de esto dice que la maldad en los tiempos finales, uno de los signos de los tiempos finales va a ser que la maldad va a ser tanta y el amor de muchos se enfriará. Esto nos debe de llamar la atención, pero aquí volvemos a nuestra pregunta. Como si nosotros midiéramos de alguna manera nuestra temperatura espiritual, cómo nos sentimos, ¿no? Y entonces la pregunta otra vez: ¿sientes frío? ¿Sí? Y vamos a tratar de ver entonces cómo el Señor Jesucristo nos habla, porque Él vino a traer un nuevo orden, Él vino a decir cosas nuevas, cosas que vinieron indudablemente a revolucionar el mundo de su tiempo, y hasta el día de hoy sus declaraciones, lo que Él instituyó, nos sigue retando, nos sigue confrontando, nos sigue llamando. Entonces comenzamos nuestro tema así: y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Padre, en esta noche yo te pido que tú nos ayudes, Señor, que tú abras nuestro corazón, porque pues es tu palabra más que otra cosa, Señor. Es tu palabra, Señor, y tú eres el que habla al corazón de las personas. Bendice esta palabra. Abre nuestra mente, nuestros sentidos, y haznos, Señor, ayúdanos a reflexionar en ella, para que tu nombre sea glorificado, para que la vida de tu iglesia sea edificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a tener pues este tema, tratar de verlo. Y dice así: bueno, uno de los cambios más importantes que acompaña al verdadero arrepentimiento y a la fe, dice la Biblia, es un crecimiento en amor genuino por los demás. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos el amor de Dios,
una de las cosas más importantes que se va a manifestar en nuestra vida va a ser el amor que nosotros vamos a sentir por los demás. De hecho, dice, si este tipo de cambio no ha acompañado a tu conversión, a mi conversión, hay razón para cuestionar si realmente somos cristianos. O sea, la palabra de Dios nos conforta. ¿Cómo nosotros podemos saber si verdaderamente somos cristianos? Hay muchos, de hecho hay muchas cosas que nosotros tenemos que medir. Una de ellas es el amor. El amor casi siempre está relacionado con el fuego, con el calor, con lo cálido, ¿sí? Siempre que hablamos de amor, muy pocas veces lo asociaremos con lo frío, con aquello que congela, ¿no? Siempre el amor está medido por la temperatura. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos habla de cómo debe un cristiano, alguien que lo ha conocido, cómo debe de comportarse. Realmente nuestra referencia siempre ha sido la Biblia, y por lo tanto vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo debe de manifestarse el amor en un cristiano. Bien, el Señor Jesucristo primeramente nos confronta, dice, un nuevo mandamiento os doy. O sea, de toda la ley judía, que nosotros sabemos que parte de los 10 mandamientos, que parte de toda la ley, de los preceptos, de los estatutos, de todo lo que el Señor había establecido en la ley de Moisés dada en el monte Sinaí, nosotros vemos que, bueno, ya en los tiempos de Jesús se habla de más de 600 mandamientos, pero el Señor Jesucristo confronta a los de su tiempo y hasta nuestros días. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y dice, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. De tal manera que, en primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que medir nuestra temperatura. ¿Cómo está? Lo primero es que nosotros debemos amar a los demás de la manera que Cristo nos amó a nosotros. Incluso más adelante, también por medio de la palabra, nos dice que nosotros, por ejemplo, debemos perdonar de la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. O sea, una medida, entonces, el arranque de nuestra medida es amar a los demás de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo nos amó hasta la muerte. El apóstol Juan, llamado, que también se le conoce el apóstol del amor, en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el verso 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros somos capaces de amar a los demás, o cuando no somos capaces de amar a los demás, nosotros primeramente debemos preguntarnos si nosotros realmente hemos nacido de Dios. Dice, porque Dios es amor. Entonces, una característica de nosotros de saber si estamos vivos o estamos muertos incluso espiritualmente, o si estamos a lo mejor tibios o no estamos, o estamos fríos, es saber una medida, es conocer una medida en la cual nosotros amamos a los demás, ¿sí? O sea, ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a medir nuestra temperatura o a contestar esta pregunta: ¿sientes frío? La Biblia nos dice que los cristianos se diferenciarán, y principalmente por 4 tipos específicos de amor. De hecho, pueden ser más, pueden ser menos, pero básicamente vamos a hablar de 4 formas. A lo mejor la palabra no es tipo, sino formas de amor. Y la primera forma es el amor que nosotros debemos de profesar por los nuestros, por nuestra familia, por los que son los cercanos, por mi esposa, por su esposo, usted que es casada, por los hijos, por nuestros padres. Primero ahí se debe manifestar ese amor. Es impresionante creer o pensar que alguien pueda amar más a otras personas y no amar a los suyos. Primera de Timoteo 5:8 dice, el amor por los nuestros. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de amar principalmente a nuestra familia, la palabra de Dios ya nos está poniendo un título que nos enfría. Dice, viene a ser peor, o venimos a ser peor que un incrédulo. Así es que no podemos amar a otras personas y no amar a nuestra propia familia. Y la verdad, lo debemos de confesar. A veces somos más cuidadosos, a veces somos más amables con la gente de afuera, y muchas veces no lo somos con nuestra propia familia. Así es que digamos que la primera señal que nosotros debemos medir es cómo tratamos a nuestra familia. ¿Sí? Es, por ejemplo, cómo se siente nuestra familia cuando nosotros llegamos a casa. Yo recuerdo una comedia de hace muchos años, que cuando había un hombre que era, bueno, siempre en esa comedia ese hombre era muy duro con su familia, y cuando se oía que él llegaba, estaba la familia reunida en la sala o en la mesa de la cocina, pero cuando lo oían todos huían. O sea, la mamá se ponía muy nerviosa, es la que menos podía oír, pero un hijo corría a su recámara, otro hijo se tomaba sus libros para hacer su tarea, y hasta el perro se escondía debajo de la mesa, ¿no? Porque se espantaban cuando él llegaba, y eso es muy triste, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos recibe nuestra familia cuando nosotros estamos o no estamos en casa, o cuando queremos salir de ella? Entonces, el amor debe de empezar por nuestra propia familia. Pero la segunda forma que a nosotros nos va a confrontar es el amor por otros cristianos. O sea, primero empezamos en casa, pero después, ¿cómo nosotros vamos a convivir con otros cristianos? La noche antes que el Señor fuese entregado para ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos, es cuando Él da este mandamiento que ya mencionamos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán que sois todos mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, los discípulos de Cristo deberán de amarse unos a otros en maneras que son extraordinarios para los estándares del mundo. Este es algo que debe caracterizar, que debe distinguir a cada uno de los seguidores del Señor. ¿Cómo está entonces nuestro amor hacia los otros cristianos en la iglesia? Y aquí entonces también nos habla de, por ejemplo, el congregarnos. ¿Cómo extrañamos a nuestros hermanos en la iglesia, a aquellos que comparten nuestra fe, aquellos con los únicos que nosotros nos podemos unir para alabarle, para orar, o aquellos que son los únicos con los cuales nosotros tenemos toda la confianza de ir y pedirles que oren por nosotros? Yo en lo personal les puedo decir que es impresionante, es maravilloso cuando sabemos que tenemos hermanos en Cristo, personas en Cristo, que son capaces de sentir algo por nosotros, de preocuparse por nosotros, incluso hermanos que a veces se desprenden lo que tienen para dárnoslos a nosotros. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar ese tipo de amor? En la iglesia, pero ¿dónde nosotros también lo vamos a dar? Pues en la iglesia. Entonces, ¿cómo está nuestra situación en la iglesia? ¿Cómo está ahí con los hermanos nuestra convivencia? ¿Cómo está nuestro interés? ¿Cómo está todo lo que sucede en la iglesia? ¿Sí? Entonces, el amor se manifiesta normalmente en el contexto de la iglesia local. Nosotros, el cristianismo a través de todo el mundo, aunque solo hay una sola iglesia, pero esta está dividida en muchas iglesias locales. Esa es la ventaja de cada iglesia. Los miembros de una iglesia local entonces deben de cuidarse unos a otros, tanto en lo físico como en lo espiritual. Nosotros lo vamos a ver
a través de las Sagradas Escrituras, cuando el apóstol Pablo habla bueno, él pedía que las iglesias oraran por él para que le abriera puertas para la predicación del Evangelio. Pero también vemos al apóstol Pablo a través de sus epístolas, cómo él se preocupaba por otras iglesias, hablando de que él oraba por las demás iglesias. Entonces es solamente ahí en donde nosotros podemos recibir y dar el amor de Cristo. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento enseñaron a las primeras iglesias así a amarse unos a otros. Por ejemplo, el escritor de los Hebreos dice a la iglesia: permanezca, dice, el amor fraternal. Entonces vemos siempre muchas invitaciones a la comunión, en este caso al amor en conjunto, al amor en grupo. Ahí en Hebreos, en el capítulo 13, los versos 1, 3 al 7, nos habla, ¿no? Dice que recuerden a los hermanos, a las hermanas que están en prisión por la fe. Habla de que compartan lo que tengan. Habla también de la hospitalidad y habla también de que el amor se haga con gozo hacia, por ejemplo, a los líderes de la iglesia, y él dice que esto se haga sin quejarse. Entonces nosotros debemos tratar, hermanos, de compartir ese amor hacia adentro de la iglesia, porque eso también animará a los líderes a que ellos puedan servir al Señor. También nos dice: y ante todo, tened entre vosotros, dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Somos una iglesia de santos? Bueno, desde el punto de vista del Señor sí, pero en lo personal no. Somos todavía personas con muchas debilidades, con muchos defectos. Pero ¿qué es lo que va a cubrir esos defectos? Pues el amor unos por otros. Es como, por ejemplo, nuestros hijos. Muchas veces, aunque se porten mal, nosotros los amamos, y para nosotros son los mejores hijos, y que no los cambiaríamos por nada que nos pudieran ofrecer a todo el mundo. Son los mejores, con todo y sus defectos, con todo y lo que ellos tengan, sus rebeldías. Para nosotros son los mejores. Así es la iglesia, ¿no? Y entonces dice: el amor cubre multitud de pecados. Pedro, por ejemplo, sabiendo lo difícil que puede ser amar a nuestros hermanos en la iglesia, escribe, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces dice: tus hermanos van a pecar contra ti, pero ámales de todos modos. Y ¿sabes qué más? Ejercita, dice, tu hospitalidad con ellos, y no te quejes mientras lo haces. Entonces, cuando el apóstol Pedro invita a la iglesia a ser, por ejemplo, hospitalarios, dice: y no murmures. Es decir, que lo hagamos con todo nuestro corazón, que lo hagamos fervientemente, de recibir a los demás hermanos, de ayudarles y de apoyarles. Bien, una tercera forma en la cual nosotros, por ejemplo, también manifestamos nuestro amor hacia los demás, y si no lo estamos haciendo, todo ello va a ir respondiendo esta pregunta. Acuérdense, la pregunta es: ¿sientes frío? Y es el amor por los necesitados. ¿Cómo está nuestro amor por los que necesitan, por los que tienen necesidad, por los que sabemos que de una forma están en problemas porque se han quedado solos, porque el esposo partió y la hermana se quedó viuda, o al revés? ¿Cómo vemos, por ejemplo, a los niños que se han quedado huérfanos, o aquellos que se han quedado sin trabajo, o aquellos que han sufrido una pérdida económica? La verdad, hermanos, es impresionante. En mi caso, yo lo he vivido cuando tenemos una necesidad, y yo lo he visto. Hay hermanos que se acercan a apoyarnos, y aunque a veces parezca que no nos falta nada, la verdad es que a veces la desfortuna llega a nuestra casa, pero bendito el Señor, que nunca falta alguien que toque a nuestra puerta para llevar su ayuda. Entonces, otra característica del amor cristiano es esta, que es el ayudar a los pobres y a los necesitados. La primera carta de Juan, una vez más, nos desafía. Aquí Juan pregunta enfáticamente, dice así: pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El cristiano también va a medir su temperatura en la forma en la que da hacia aquellos que necesitan. Esto es muy difícil porque, bueno, sabemos que en la iglesia pues hay muchos hermanos que llegan con mucha necesidad y a veces pues es cierto, no nos alcanza, no tenemos lo suficiente para ayudarles, pero lo importante es que nosotros ¿qué es lo que hacemos por esos necesitados? Entonces, la palabra de Dios nos dice así: si decimos que tenemos fe en Cristo, pero nos negamos a ayudar a alguien en necesidad, nuestra fe está muerta y es inútil. Aquí nos dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de nosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, dice, es muerta en sí. Y sabemos que un muerto se caracteriza por estar frío. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero también no somos sensibles a la necesidad de los demás, esa es una forma en la cual nosotros medimos nuestra temperatura espiritual. Ya lo vimos, ¿qué tan sensibles somos? Primero, en cuidar, en amar a los nuestros. Segundo, en amar a los hermanos de nuestra congregación. Tercero, en ser sensibles a las necesidades de los demás. Que el Señor nos ayude. Yo creo que aquí también tenemos que tener muchísima sabiduría para que nosotros podamos tener esta característica de ayudar a los demás. Uno de los grandes defensores del cristianismo, el apologista Tertuliano, a él se le conoce como el gran apologista porque él escribe muchas obras para defender a los cristianos. Y él escribe esta frase, dice, aunque tenemos nuestro tesoro, no se compone de dinero de compra. Es decir, el mayor tesoro que un cristiano tiene no son sus posesiones. ¿Sí? No es un tesoro que nos sirva para comprar, ¿sí? Pero dice como el de una religión que tiene su precio. ¿Sí? Cada mes, sin embargo, dice, pero más o menos lo estamos parafraseando porque, bueno, en su lenguaje que él tiene es muy característico. Dice, cada mes, en el día de la colecta, quiere decir que este hombre en su tiempo observaba en la iglesia que cada mes había un día de colecta. Dice, el que quiere hace, el que quiere, así, hace una pequeña donación. Pero si solo es su voluntad y solo si puede hacerlo, porque no hay ninguna obligación, todo es voluntario. Cuando él defendía al cristianismo, él lo que hace es hacer referencia al amor que se profesaba en la iglesia. Y él hacía así, dice, en esta iglesia, aunque nuestro dinero no es nuestro principal tesoro, pero cada uno, dice, en lo que tiene, en lo que puede, si es que quiere, no es obligatorio, dice, el pueblo cristiano acostumbra a ayudar. Esta es una de las formas en las cuales nosotros debemos de medir nuestro cristianismo. Hay hermanos que se dedican a hacer esta labor de hacer una colecta mensual para distribuir a las familias necesitadas. Y la verdad, hermanos, nos conmovemos porque pues a mí me lo han contado que hay hermanos que cuando se les entrega su despensa simplemente sus lágrimas se derraman. Y yo personalmente lo he vivido. Yo siempre he dicho, bueno, no me sobra, tampoco me falta, pero también pasamos nuestros días de escasez, días en los que no podemos comprar pues el mandado, y en alguna ocasión lo vivimos. Y yo recuerdo cuando
nos dieron una despensa y yo no sabía qué decir, iba yo con mi esposa, no sabíamos qué decir, íbamos callados, llegamos a la casa y ella, bueno, empezó a sacar la despensa y ella simplemente me dijo, dice, no cabe duda que Dios conoce todas las cosas. En esa ocasión estábamos pasando por un momento de dificultad, entonces aquí es donde se manifiesta también el amor, en la forma en la que nosotros ayudamos a los demás. Ahí es donde nosotros podemos decir si tenemos frío o estamos calientes. Bien, dice, en el capítulo 1 vimos brevemente la enseñanza de Jesús, o sea, en la parte inicial de introducción de Mateo 25, dice, si recuerdas, Jesús dijo a sus oyentes que algún día regresaría y separaría a su pueblo. Por un lado, Él va a poner a las ovejas y por otro va a poner a los cabritos. Las ovejas representan a su pueblo, los cabritos representan a los que no son su pueblo. Y ahí dice, ahí va a ser la diferencia entre los que son suyos y entre los que no lo son. Y lo más impresionante es que esa diferencia va a estar marcada por lo que ellos hicieron. Ahí les va a decir, yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y dicen muchos, se van a preguntar, Señor, pero nunca te vimos. Pero Él dirá, pero por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, dice, por mí lo hiciste. La diferencia entre los que son de Cristo y los que no lo son, entre las ovejas y los cabritos, en aquella ocasión va a ser cómo ellos fueron sensibles a las necesidades de las personas. Ahí va a ser un momento tremendo. Ahí, no sé, pero habrá personas que se van a extrañar porque están del lado de los cabritos. Pero también nos dice este pasaje que algunos están del lado de las ovejas y también se van a extrañar, Señor, pero nunca te vimos. ¿Sí? Pero así va a ser, o sea, una de las formas en las cuales el Señor va a medir cómo fue nuestro amor en esta tierra, cómo fue nuestra temperatura espiritual en esta tierra, va a ser en cómo nosotros fuimos sensibles a las necesidades de las personas. Por último, el amor por tus enemigos. Este es uno de los, digamos, de las manifestaciones más tremendas. Ya dijimos al principio que Jesús confrontó al mundo y nos confronta hasta el día de hoy. Pero algo que es más difícil es cómo nosotros amamos a nuestros enemigos. Dice, otro tipo de amor que caracteriza a un verdadero cristiano es el amor por los enemigos. Esta es quizás la forma más difícil, pero más distintiva de amar y que fue ordenado por Jesús. Cómo nosotros amamos a nuestros enemigos. Cristo observa que incluso los peores tipos de pecadores, dice, aman a los que les aman, pero eso no es suficiente para su pueblo. Nosotros vamos a ver cuando el Señor empieza a dar esta enseñanza, cómo nos va confrontando. Dice, pero a vosotros, los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os maldicen, a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, si nosotros tenemos un enemigo, si tenemos alguien que nos aborrece, si tenemos alguien que nos maldice, aquí nos está diciendo el Señor lo que nosotros debemos hacer. Dice, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que toma lo que es tuyo, dice, no pidas que te lo devuelva. ¿Cuántas amistades perdemos por personas que nos han hecho daño? Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Nos llama a perdonar, a amar, a darles incluso más. Dice, y como quieran que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. El Señor Jesucristo, cuando da estas palabras, la verdad es que no, es para que nosotros nos pongamos a pensar cómo está
nuestra relación con respecto a las personas que nos hacen mal. Y aquí el Señor nos está dando la respuesta. Y continúa. Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser diferente a los hombres de este mundo. No dar por interés, no dar para recibir, no dar para ser recompensado, sino que nosotros tenemos que ser muy diferentes. Dice, mirad pues, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, dice, y prestad, no esperando de ello nada, dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Es triste ver cuando un hombre presta, pero lo hace con el interés de recibir algo. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacerlo, no esperar nada de nadie. Pero vean qué maravilloso es aquí la promesa, la palabra de Dios dice, porque vuestro galardón, dice, será grande. Y seréis, dice, hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Entonces el cristiano, nosotros tenemos que medirnos en la forma en la cual también tratamos a nuestros enemigos. Y cuántas veces nos amargamos la vida por aquellos que nos hacen mal. Y la palabra de Dios nos sigue confrontando cómo debe ser nuestro amor a ese tipo de personas. También que el Señor nos ayude. El cristiano debe caracterizarse por un amor fuera de lo común. O sea, el amor, la forma en que ama a un cristiano no es la forma en la que ama o que nos marcan, los estándares del mundo. Es un amor que se opone a lo natural, por eso decimos, es un amor también sobrenatural. Amamos naturalmente a los que son amables con nosotros, odiamos naturalmente a aquellos que se nos oponen, pero todo el que ha nacido de Dios y que sigue a Jesús como Señor, ama de una manera sobrenatural, lo que significa amar a aquellos, aun aquellos que están en contra de nosotros. Esto es la forma en la cual el Señor nos habla. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo está nuestra temperatura espiritual? Cuando nosotros analizamos la forma en la que amamos a los nuestros, en la forma en que los tratamos, en la forma en que amamos a nuestra iglesia, a la forma en la que amamos a los necesitados y también en la forma en la cual nosotros amamos a nuestros enemigos. Ahí es en donde nosotros podemos contestar esta pregunta que nos confronta en esta noche y es, ¿sientes frío? El apóstol Juan una vez más dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto debe de llamarnos la atención. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. No podemos decir que hemos conocido a Dios cuando no somos capaces de amar. Dice, porque Dios es amor. Una vez más, el Señor Jesucristo lo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y dice, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. El Señor murió para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, cuando alguien nos ofende, nosotros debemos de perdonar de la misma manera en que Dios nos ha perdonado cuando nosotros le hemos ofendido. Dice nuestro texto, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí nos habla
que muchas veces la interacción del mundo, la forma en que nos movemos en el mundo, hará que el amor de muchos, dice, se enfriará. Vivimos tiempos muy duros. Cuando el Señor Jesucristo hace referencia a esta palabra, Mateo 24, lo hace cuando Él está hablando de los tiempos finales. Está hablando que en los tiempos finales la maldad, dice, se multiplicará. Y hoy vivimos tiempos impresionantes, tiempos en los cuales nosotros ya muchas veces ya no nos sorprendemos de ver tanta maldad que hay en el mundo, tanto abuso que hay de los poderosos, por ejemplo, por los más necesitados, la forma en la que se pierde ya la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, las masacres, por ejemplo, que vemos en las grandes guerras, y cuántas cosas podemos enumerar, la violencia que estamos viviendo, la inseguridad que estamos viviendo, la forma en que cada uno de nosotros muchas veces somos violentados por la inseguridad, que nos roban, nos quitan nuestras cosas, pero el Señor Jesucristo hace esta advertencia, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una advertencia para el pueblo de Dios. Es algo que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Una vez más, ¿cómo está nuestra vida para con los nuestros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual para con la iglesia, para nuestros hermanos con los que nosotros nos reunimos constantemente? ¿Cómo está nuestra sensibilidad hacia los que sabemos que están pasando por una necesidad? Y por último también, ¿cómo está nuestra actitud hacia aquellos que nos hacen mal? La pregunta es, ¿sientes frío? Y en esta noche, nosotros de esta forma podemos saber si la maldad del mundo nos ha enfriado o el amor de Dios nos ha mantenido en la temperatura que nosotros seamos capaces de amar a los que nos rodean. A mí una de las cosas que me impresiona, lo más impresionante es que el Señor nos haya perdonado, que el Señor haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Pero me impresiona mucho la forma en la que el Señor se preocupaba. Una de las preocupaciones muy grandes que siempre el Señor fue instruir a su pueblo, de ser sensible, por ejemplo, a la necesidad de las viudas, a las necesidades de los pobres, a la necesidad de los extranjeros, a las necesidades de aquellos que padecen persecución, de aquellos que estaban aún en la cárcel. De todos ellos el Señor nos mostró y hoy nos dice que nosotros debemos también de evaluarnos cada día. Y la pregunta es esta: ¿sientes frío? Si sentimos frío es que algo está pasando en nuestra vida y necesitamos buscar la presencia de Dios, porque solo el calor del Espíritu Santo puede hacernos sensibles hacia los demás. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por estas palabras tuyas, Señor, y te pedimos ciertamente que tú nos ayudes, Señor, a evaluarnos cómo está nuestra vida espiritual, Señor, cómo está nuestra temperatura espiritual, Señor, cómo está nuestro amor hacia nuestros enemigos, hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Y tu palabra nos confronta en cada versículo, Señor, a que nosotros nos evaluemos a la luz de ellos, Señor, y la respuesta que nosotros demos nos va a decir si somos sensibles o no somos sensibles, si estamos a la temperatura ideal, Señor, que solo el fuego de tu Santo Espíritu puede producir en el hombre, o sentimos fríos porque tenemos pleito con todo mundo, Señor. ¿Cómo somos, Padre eterno?
que tu Santo Espíritu nos ayude, porque es el único, el fuego de tu Espíritu Santo, que es el que puede transformar la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros tengamos la fuerza para amar, Señor, aún a nuestros enemigos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.